Hola, 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 le damos la bienvenida a todos ustedes que están ahí súper conectados con nosotros en este tiempo de gran bendición donde sabemos que Dios ha venido edificando tu vida y también la nuestra, porque no creas que la palabra es únicamente para ti que estás detrás de la cámara, sino que así como te impacta, te transforma a ti, primero nos transforma a nosotros. En el día de hoy no nos encontramos aquí en este set solo, sino que estamos con Víctor, quien nos acompaña en este programa. Claro que sí, líder. Buenas tardes a todos y buenas tardes a todos aquellos que están allí a través de Facebook, de YouTube, de Instagram, a través de la página de la iglesia, aquellas personas que están allí siempre esperando recibir la palabra de Dios, recibir ese mensaje que nos cambia, que nos transforma y para nosotros es un honor estar en esta tarde con ustedes. Y de verdad que saber que Dios ha hecho cosas maravillosas, ha hecho cosas poderosas y ya iniciando este nuevo mes, este mes de abril, dándole gracias a Dios porque nos permite ya estar en el cuarto mes del año. De verdad que el tiempo ha pasado muy rápido, sin embargo hemos visto cómo Dios nos ha sostenido, su bondad, su fidelidad, y es un tiempo para nosotros reflexionar, para nosotros de verdad detenernos a meditar en lo que dice la palabra. Y justamente en los días anteriores hemos estado viendo con nuestros pastores y aprendiendo a la luz de la palabra lo importante que es permanecer en la palabra y que la guardemos en nuestro corazón para que nosotros podamos tomar de ella y vivir conforme a lo que ella dice. Claro que sí, eso es muy cierto, realmente que podamos escribir en la tabla de nuestro corazón esas palabras, es algo muy cierto porque ellos nos explicaban y decían, escríbelas por encima, y es cierto porque si uno guarda algo no lo va a ver, de cierta manera va a estar allí guardado, va a estar resguardado, digámosle de cierta manera, pero si tú tienes por ejemplo en tu cuaderno y escribes, tú vas a ver porque está por encima. Pero si digamos usted lo escribe ahí en el centro, en la mitad de su cuaderno y no lo abre, usted no va a tener como presente lo que tiene allí escrito. Entonces es eso, que tú y yo podamos aprender realmente a meditar en esa palabra de Dios, y la única forma de poder meditar en esa palabra es cuando la tenemos escrita en nuestro corazón. Y eso tiene mucho que ver con el verso, el texto que tenemos el día de hoy, que está en Josué 1:8. Y este verso me encanta mucho porque dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y mira que es importante, porque lo primero que dice ahí Josué en el capítulo 1, en el verso 8, como decía Víctor, dice nunca, o sea, no es que en algún momento de tu vida, mientras está la tormenta, mientras está el momento difícil, te puedes olvidar de la palabra, sino que dice nunca se apartará de tu boca, o sea, este libro de la ley, que sabemos que es la palabra de Dios, sino que nos manda a meditar de día y de noche. Y tenemos que también saber que la Biblia nos enseña, y también hemos aprendido con nuestro pastor, que la noche nos habla del momento de más tribulación, o sea, el momento más difícil. Dice que ni de día ni de noche se va a apartar de nosotros de esa palabra, ese libro de la ley, porque cuando permanecemos en él vamos a hacer prosperar nuestro camino, dice ahí la Biblia. Y es importante porque a veces nosotros estamos buscando la manera de prosperar, la manera de que un negocio salga bien, la manera de que en tu trabajo te vaya cada vez mejor, pero lo hacemos en nuestras propias fuerzas, lo hacemos como nosotros queremos y no entendemos lo que dice allí la palabra, que es permanecer, meditar. De verdad que ese tema de meditar a mí me llama mucho la atención, porque el meditar, ahora más adelante vamos a profundizar un poco en ello, pero a veces nos es más fácil llenar nuestra mente de problemas, de circunstancias, de lo que dijo X hermano, de lo que dijeron las noticias, pero nos es difícil llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Así que ese es el propósito de esta tarde y de todos estos días que hemos venido aprendiendo con nuestros pastores, es que nosotros tomemos una determinación hoy. Si a este momento que estás tú conectado con ese programa, sigues todavía dejando que los afanes, las tribulaciones ahoguen la palabra en ti, es momento que tú digas ya, o sea, hasta aquí, basta. Tengo que parar y dejar que la palabra de Dios, así como dice Josué 1:8, no sea parte de mi boca, no sea parte de mi mente, no sea parte de mi vida, sino que debo perseverar en ella. Claro que sí, mira, y yo pensaba algo, y es, quizá esa osadía con la que nosotros estábamos allí meditando en los problemas, porque no de esa manera también meditamos en la palabra de Dios. Quizá cuánto tiempo en el mundo sin conocer la verdad, los problemas eran los que primaban en nuestra vida, los problemas eran lo que nosotros teníamos como prioritarios.
Y entonces, bueno, ahora conocemos la verdad, somos libres, sabemos que hay un Dios, sabemos que hay un Señor, sabemos que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué no meditar en esas palabras? Y por eso este verso inicia diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y si realmente Dios está diciendo allí, meditarás de día y de noche en Él, es porque Él realmente sabe que si por un segundo dejamos de meditar en la palabra de Dios, el enemigo lo va a aprovechar y lo va a aprovechar al máximo. O sea, realmente así como nosotros tenemos la oportunidad de levantarnos todos los días, el enemigo también todos los días quizás se actualiza para decir: yo lo hago caer, yo lo corrompo, yo hago de que este no avance, de que no medite, le pongo un problema, le pongo otro. Pero si tú y yo, en vez de poner quizá la mirada fija en ese problema, decimos: no, yo tengo un Dios, la palabra de Dios me dice esto, la palabra de Dios me dice aquello, que quizás se levantaron a hablar contra mí, no, Dios, yo voy ante ti. Padre, mira a estas personas que se han levantado, que no tengo quizás para suplir cualquier necesidad, pero usted dice: yo tengo un Dios que todo lo puede. Quizá antes de decir: no es que me falta, no es que no puedo, es que no soy capaz, es que cómo lo consigo. No, vayamos ante Dios. Y por eso el título del día de hoy es: deja de meditar en los problemas y medita en la palabra de Dios. O sea, digamos que es doble trabajo que estás haciendo, porque realmente comienzas a meditar en los problemas para después tener que decir: no puedo meditar en los problemas, sino meditar en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos queda? O sea, no hagamos doble trabajo, realmente hagamos un trabajo de una vez y hagámoslo bien. Meditemos en la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que como no tenemos esa verdad realmente implantada en nuestras vidas, pues tampoco somos capaces de llevarla al cabo, de decir: sí, voy a meditar en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos queda a ti y a mí? Realmente conocer a Dios para entender que con su palabra es que tú y yo somos libres. Y bueno, y hay que saber algo, y es que tú no vas simplemente a guardar. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que ese guardar que habla allí la palabra nos está haciendo referencia a no únicamente a que tú lo vas a esconder, no únicamente a que tú lo vas a dejar en un lugar, como cuando a veces, por lo menos a mí me pasa, que yo digo: no, voy a guardar X cosa, no sé, más que un celular. De pronto digo: no, es que voy a guardar esto que me encontré algún día, una cajita donde puedo organizar los aretes, yo qué sé. Y yo digo: no, lo voy a guardar. Y a veces lo guardo también, que se me olvida dónde lo dejé guardado. Y después digo: ay, ¿yo dónde fue que dejé esto? ¿Por qué no anoté en algún lugar? No se trata de eso, de que tú te olvides dónde dejaste guardada la palabra, sino que se trata de que sea que tú la pongas en un lugar valioso, que es tu vida, y en ella puedas meditar, puedas tomar de ella. Hay algo que dice la Biblia en Lucas, en el capítulo 6, en el verso 45. Dice que el hombre bueno del tesoro bueno de su corazón saca lo bueno, pero que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo primero que debemos nosotros analizar en esta tarde, ya casi noche, nosotros debemos es primero ver en nuestras vidas qué hemos atesorado, qué tienes como un tesoro. Una vez diría: no, un tesoro es únicamente algo valioso, pero cuando vamos a revisarnos nuestras vidas, como nosotros somos, lo que hacemos, hemos guardado como un tesoro algo que realmente no lo es. Entonces, ¿por qué sería un tesoro? Porque tú lo dejaste allí en tu vida, y si lo dejaste allí es porque lo consideras valioso. Un ejemplo: cuando alguien te ofendió, una vez que alguien te dijo una mala palabra, cuando alguien de pronto fue injusto contigo, en lugar de hacer a un lado ese recuerdo, ese momento, que tal vez te pasaste un momento desagradable, de tristeza, de dolor, te llenaste de resentimiento, en lugar de decir: yo no voy a guardar ese recuerdo porque es que eso no es un tesoro, no es algo valioso, sino que lo voy a desechar, hacemos todo lo contrario. Lo guardamos como un tesoro y dejamos que esas circunstancias, esos momentos, pensamientos ahoguen la palabra de Dios dentro de nosotros. Y a veces yo creo que es mucho más fácil, Víctor, de pronto meditar en los problemas, porque humanamente todo el tiempo estamos tratando de controlar las cosas. Entonces, cuando meditamos en las circunstancias, creo que es de pronto más fácil uno quedarse: ay, es que me hace falta, es que tengo que pagar, es que cómo voy a hacer, es que mi familia, en lugar de decir: no, yo me aferro a lo que dice la palabra, a lo que dice Dios. Pero no es que sea más fácil, hablándolo, digámoslo así, de esfuerzos y demás, sino que nos acostumbramos toda nuestra vida a meditar en los problemas y no en la palabra. Claro que sí, y es eso, o sea, dejamos de creer en la verdad por tener una verdad que es mentira en nuestra vida, y eso es algo que realmente tú y yo debemos tener en cuenta. O sea, ¿cómo es posible que podamos tener una mentira como verdad en nosotros? Yo podría decir: nosotros no guardamos basura. Si usted va a cocinar, pela un plátano, una papa, lo que sea que vaya a cocinar, usted
usted no guarda esa basura, usted tiene un recipiente y usted lo tiene allí y al momento de pasar el carro pues usted lo saca, usted no deja esa basura en su casa. ¿Por qué? Porque esa basura se va a comenzar a deteriorar y va a comenzar a oler feo. Ahora si usted cocina, no sé, pollo, que pues les quitan a veces el cuerito y todo eso y lo botan, usted no lo deja allí porque eso se pudre. Entonces si con la basura normal sucede eso y usted no deja esa basura en su casa, usted no se queda diciendo, ay, qué basura tan hermosa, ay, qué basura, como huele de rico cuando se pudre. No, usted no deja eso en su casa, usted comienza a oler feo y usted lo primero que hace es sacarla. Entonces, ¿por qué no hacer eso con nuestro corazón? ¿Qué pasa? Que como no nos huele a podrido, entonces simplemente lo dejamos allí y seguimos recolectando más basura, seguimos recolectando más mentiras como verdad en nuestra vida, y esto lo único que nos lleva es apartarnos más de Dios. La verdad se va yendo cada vez más de nosotros, cuando debe ser al contrario. Antes debemos llenarnos más de verdad para que esa mentira, para que esa pudredumbre que está allí en tu corazón salga. Tenemos que sacar realmente todo aquello que no viene de parte de Dios. Tenemos que entender qué es meditar en la palabra. Y yo digo, si Dios de antemano permitió que se escribiera esto, es porque Él sabía que iban a haber momentos en los que quizá íbamos a sentir que no íbamos a ser capaz. Iban a haber momentos en los que quizá íbamos a decir, Dios, no puedo. En los que quizá íbamos a decir, pero es que mira este problema. Claro, pero Dios deja allí, Él dice, medita en esta palabra de día y de noche. Y la palabra tiene versos enriquecedores. Cuando realmente yo me pongo a meditar a veces cuando dice la palabra de Dios, si alguno está afligido, haga oración. Pero no tenemos esto como una verdad en nuestra vida. No tenemos el meditar en la palabra de Dios como una verdad. No tenemos el permanecer en comunión con Dios como una verdad. Tenemos como verdad una mentira que nos está diciendo, no puedes. Tenemos como verdad una mentira que te dice, no eres capaz. Tenemos como verdad una mentira que te está diciendo, tú no encajas, tú no perteneces, tú no eres, cuando realmente Dios ha dicho una cosa muy diferente. En estos días el pastor da un ejemplo y me gustó mucho, y es el solo hecho de decir, desde el día en que fuiste fecundado, o sea, desde que el hecho de haber nacido eres ganador. ¿Por qué no tener esa verdad en nuestra vida realmente cuando Dios nos ha dado la oportunidad de nacer? ¿Por qué no tenemos esa verdad? Sino que antes quitamos esa verdad y ponemos una mentira. Ponemos lo que dijeron, lo que escuchamos. No, realmente lo que nos corresponde a nosotros es creer. Incluso el lema de nuestra iglesia es ese: para el que cree todo le es posible. Pero entonces, ¿qué estamos creyendo? ¿Qué es lo que se está volviendo posible en nuestras vidas? Porque esto nos puede jugar, digámoslo de cierta manera, una mala pasada. ¿Qué es lo que realmente estás creyendo? ¿Estás creyendo a la palabra de Dios o estás creyendo a esas mentiras que inundan tu cabeza, como son problemas, como son quizá te van a echar del trabajo, como quizás estás haciendo un mal trabajo? ¿Qué es lo que tienes como verdad en tu vida? ¿Cuál es esa mentira que has puesto allí en primer lugar? Y incluso es entender que realmente tú y yo debemos permanecer allí, a los pies de Cristo. Ese es el lugar donde realmente tú y yo entendemos aquello que quizás no comprendemos en el momento, pero allí cuando vamos ante Dios y le decimos, Dios, no sé, estoy confundido, es cuando Dios extiende su mano y nos permite entender lo que debemos hacer. Y yo diría algo más, y es que tú tienes que pensar que cuando has guardado tantas cosas en tu vida, no te va a quedar espacio para guardar la palabra. Piénsalo de esa manera, y hablemos de los celulares o los dispositivos móviles hoy en día. Pues sabemos que entre más memoria tenga un celular, más costoso es, porque hoy en día lo que vale más, pues tanto las cámaras como la memoria que tenga el celular o la capacidad de almacenar información dentro de él. Cuando tú tienes un celular que de pronto no tiene tanta capacidad para guardar información y va llegando un momento donde ya la memoria se te está llenando, tú no puedes obligar, no puedes ni siquiera con tus propias fuerzas lograr instalar una aplicación para la cual no tienes espacio. Por más que tú quieras, si tú digas, no, es que yo tengo que instalarla y tengo que lograrlo, una y otra vez el celular te va a arrojar la misma advertencia, y es que no tienes espacio suficiente para guardar esa aplicación o esa foto o ese video o esa canción que tú estás intentando descargar. Entonces mira, cuando nosotros no tenemos espacio dentro de nuestras vidas y hemos guardado muchísimas cosas y no le hemos dado lugar a la palabra de Dios, por más que tú quieras que la palabra esté ahí guardada, no tienes espacio, digámoslo de esta manera.
porque has guardado tantas cosas que tu propia vida te saca una advertencia como que no hay espacio suficiente para almacenar ese texto bíblico que usted está tratando de guardar. No hay espacio, suficiente para que se te quede esa palabra. Y no es porque nuestras vidas tenga gigabytes, megabytes o terabytes de espacio, no, sino porque nosotros mismos con las circunstancias y las situaciones que hemos vivido limitamos nuestra vida, nuestra capacidad de meditar en la palabra, porque decidimos, como decía ahora bien Víctor, creer las mentiras antes que creer a la verdad de Dios. Entonces, por más que tú estés intentando que la verdad de Dios se quede ahí grabada en tu vida, que se quede realmente guardada para tú poderla poner por obra, eso que tienes guardado de años atrás, lo que nunca sacaste, impide que esa palabra permanezca en ti. Entonces, lo primero que nosotros debemos revisar es cuánto espacio hemos dejado en nuestra vida para la verdad de Dios, cuánto espacio hemos apartado en nuestra vida para guardarlo. Y para, en este caso, que se haga más espacio, tú tienes que determinar hoy, eliminar ese resentimiento, ese odio, el orgullo, esa ira, todos esos reclamos que tenga dentro de tu vida. Hoy tienes que determinar eliminarlos, decirlo, eso no me sirve, eso es basura, eso me está impidiendo que yo pueda permanecer, perseverar, meditar en la palabra de Dios. Porque hay algo muy importante, y es que si nosotros no tenemos espacio para guardar la palabra, no vamos a poder meditar en ella. El pastor dice algo que a mí me gusta muchísimo, y es que con la mente se medita lo que has guardado en el corazón. Y a veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no he podido meditar? ¿Por qué no? Yo no puedo, como otras personas, todo el día estar pensando en la palabra, sino que pienso en las circunstancias difíciles. Precisamente es por eso, porque no has guardado en tu corazón la palabra. Tú no vas a poder meditar lo que no tienes. Vuelvo y doy el ejemplo del celular. Yo qué sé, imagínate que tú te quieres descargar una aplicación de edición de videos, ejemplo, y no tienes el espacio suficiente porque el espacio que te queda son 200 megabytes y resulta que ese programa pesa 700. Estoy dando cualquier ejemplo. Entonces no vas a poder instalarlo, por más que quieras, no vas a poder. Así tú te enojes, llores, pelees contra el celular, no lo vas a poder hacer porque pues el celular está diseñado con una capacidad que por la única manera que puede ser alterada es por una memoria, digámoslo así, externa, que puede expandir la memoria que tiene el celular, pero no la memoria interna, sino una externa. Y si tú no tienes esa memoria externa, no vas a poder, por más que tú llores, patalees, instalar la aplicación. Te va a tocar eliminar algo del celular, sean fotos, videos, algo que está ahí en el caché, algo que está ahí en la memoria, vas a tener que eliminarlo para poder guardar esa nueva aplicación. Pero si tú no has hecho eso, tú no vas a poder querer o no vas a poder desear, o más bien no vas a poder utilizar la aplicación que tanto estás deseando. No vas a poder decir voy a editar un video porque no tienes la aplicación. Por más que quieres hacer uso, no vas a poder. Claro que sí, mira, y la aplicación puede ser muy buena, o sea, realmente puede ser la mejor aplicación. Pero si tú estás considerando más preciado quizás lo que tienes allí, que la aplicación que necesitas quizás sea para laborar o para aprender, y tú dices no, es mucho mejor lo que tengo que esa aplicación que necesitas, entonces no estamos en nada, o sea, no queremos avanzar. Y eso mismo pasa en el campo espiritual, realmente eso mismo pasa cuando tú y yo decidimos creer a Dios. Entonces queremos quizás decir, Dios, yo ya no quiero tener amargura de corazón, yo ya no quiero tener rencor, yo quiero sentirme bien. O quizás ni siquiera diga eso, sino que digas, Dios, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y entonces comienzas a estar allí orando. Y algo que yo me ha quedado grabado es que por más oscuridad que haya en nuestra vida, al estar expuestos a la luz de Dios, esa oscuridad tiene que desaparecer. O sea, desaparece porque desaparece. Y lo que está allí en lo oculto por la luz de Dios es iluminado. Entonces lo identificamos y lo sacamos. Pero entonces, ¿qué pasa? Identificamos que tenemos rencor, que tenemos amargura, que tenemos mentira y bueno, cantidad de cosas con las que quizás hayamos llegado. Y entonces no queremos soltar eso, queremos la verdad, pero no queremos soltar aquello que impide que esa verdad entre en nuestra vida. Entonces la palabra de Dios te manda a perdonar, incluso cuando vas a dejar tu ofrenda. Este texto me impacta mucho porque ni siquiera dice tú que le fallaste a tu hermano, no, dice si tú te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas y después ya da tu ofrenda. O sea, eso es tremendo. Ni siquiera es como la persona que dice es que él fue el que me ofendió, que venga y me pida perdón. No, la Biblia nos dice, aún si te das cuenta que ese hermano tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas con ese hermano. O sea, imagínese el grado realmente al que tú y yo estamos realmente, digámoslo de cierta manera, expuestos, o a lo que nos estamos
enfrentando lo que necesitamos realmente para nuestra vida. Es poder entender que para tener la verdad no puede haber mentira. La Biblia es clara cuando dice que de una fuente no pueden salir dos aguas, o es dulce o es salada. Incluso Dios lo dice, o eres frío o eres caliente. No puede ser tibio. Entonces, tú y yo, ¿qué queremos? Realmente, una vez escuchaba a una persona, él decía que él quería tener el poder de Dios. Él practicaba el arte oscuro y una vez se dio cuenta del poder de Dios, que un adorador comenzó a cantar y él veía cómo el poder de Dios no le permitía a él obrar de mala manera en una iglesia, y entonces él decía, wow, si yo tengo ese poder y el poder del mal, yo soy invencible. Pero no, él se dio cuenta que realmente el poder de Dios es único y no es para usted decir, ay, soy poderoso en Dios y no sé qué. No es para usted envanecerse, no, realmente es para entender que cuando la luz de Dios está en nuestra vida, la oscuridad no prevalece. ¿Qué verdad de Dios tenemos? ¿Cuál es la verdad a la cual tú y yo acudimos cuando nos sentimos que no podemos más? Y es interesante y es saber que nosotros tenemos que entender que debemos guardar esa verdad en nuestro corazón. Vuelvo y repito, pero no es guardarla, de dejarla allí, y sí, la dejé en un lugar valioso para mí, pero nunca más me remití a ella, nunca más fui a ver qué era eso que yo había guardado. No, el guardar es atesorar. Y atesorar nos habla a nosotros de recordar el versículo, de guardarlo, de grabarlo en nuestras vidas, pero también de aplicarlo, de ponerlo por obra, de ir ahí delante de la presencia de Dios y que el Espíritu Santo nos ayude a entender ese texto bíblico, que tú puedas orar cuando lees un texto que tú no entiendes y decir, Señor, mira, este texto que me habla aquí, tu palabra, esto que me enviaste hoy para leer, yo no lo entiendo. Esto que leí hoy, esa porción de la palabra, no sé a qué hace referencia en mi vida. Y es pedir ahí al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla, porque dice algo la Biblia que me gusta mucho también, que es una advertencia, y dice en Mateo en el capítulo 13, cuando habla de la parábola del sembrador, dice que el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el enemigo y se la roba. Si tú y yo escuchamos, oímos la palabra del reino y no la entendemos, el enemigo va a venir a robar esa palabra. Entonces ahora pregúntate, ¿cuánta palabra te ha robado el enemigo porque no la has entendido? Y más allá, ¿por qué si aún no entiendes la palabra, por qué no vas ahí a la presencia de Dios y le dices, Dios, mira, de verdad no entendí esto que yo leí, no entendí esta porción de la Biblia, este versículo, no entiendo por qué esta palabra, no entiendo a qué hace referencia, sino que nos conformamos, y nosotros no podemos conformarnos. Ahí, como dice Romanos en el capítulo 12, en el verso 2, que dice que nosotros no nos podemos conformar a este siglo, sino que debemos renovarnos debemos transformarnos a través de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos podemos conformar. Tú no te puedes conformar tal vez a los religiosos que hemos vuelto o hemos, digámoslo así, de una u otra forma permitido ser como Iglesia de Cristo. Hemos sido muy religiosos y nos hemos convertido de pronto en personas que escuchan mucha palabra, pero no la vivimos, no la aplicamos, no la practicamos. Ahí sí, como los escribas y los fariseos que conocían la palabra de pasta a pasta, conocían la ley. Incluso el Señor Jesús les dice en Mateo en el capítulo 23, Él dice, los escribas y los fariseos se sientan en la ley, o sea, tienen un conocimiento increíble sobre la ley, pero ellos no estaban dispuestos a cumplirla. Exactamente, el Señor les dice, mire, ellos ponen pesadas cargas que no están dispuestos a moverlas ni con un dedo. A mí eso me sorprende, porque el Señor les da una reprensión bastante fuerte allí, pero los acusa de hipócritas. Y algo que me llama la atención, y lo pienso ahora, es cuántas veces nosotros somos hipócritas delante de Dios y pensamos que estamos bien, y no entendemos cómo es que el Señor Jesús reprendía a los fariseos, no porque no los amara, no porque no quisiera que ellos se convirtieran, sino porque simulaban tener una vida que realmente no era, una vida que supuestamente conocía palabra, pero que no la vivían. Y también es importante que en esta tarde tú y yo podamos reconocer qué tanta palabra conocemos, qué tanta palabra recordamos, qué tantos textos bíblicos has guardado, pero realmente no vives ni aplicas. Claro que sí, eso sería como que quizás guardaste y enviaste a la papelera. Enviaste a la papelera de tu teléfono móvil y no tienes memoria de ella. O sea, simplemente un día escuchaste y directamente lo catalogaste como que no te servía. Y ¡pum!, a la papelera. No, yo prefiero tener más bien la mentira, yo prefiero tener la murmuración, yo prefiero tener, lo que me dijo el hermanito, que tal persona, que si usted viera, y es el que está allí, prefieren tener eso, y quizá
acabando de salir del servicio, quizás acabando de escuchar palabra de Dios, quizás acabando de cantarle a Dios y no, acabando de leer la Biblia y teniendo un texto allí, mandan la verdad a la papelera y dejan en su vida la murmuración, el chisme. Viene el compañerito a decirle, si te contara lo que pasó, adelantémonos porque es que si usted viera lo que ha sucedido en estos días, y claro, para eso sí, ponemos la oreja y estamos pendientes, sí, a eso no tiene que decirle, ay, ¿será que guardo eso? No lo guardo, no, de una vez y le pone estrellita, lo pone allí como, sí, como favorito, exacto. Entonces no, o sea, no podemos hacer eso realmente. Incluso el versículo termina diciendo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hoy tenía la oportunidad de hablar con un compañero acerca de esa parte final de este versículo y entonces llegamos a la conclusión, cuando habla de prosperar la gente solo se imagina, o yo en un tiempo también me imaginaba que solamente era plata, o sea, yo decía, sí, harás prosperar tu camino, no vamos para la iglesia porque eso van a caer los millones de pesos, mejor dicho, rico y ahorita en adelante. Pero no solamente es tener dinero, tener en cuenta que hay personas que tienen mucho dinero pero su vida está vacía, entonces es como aquella persona que tiene mucha palabra y tiene la riqueza de la palabra pero tampoco la aplica, o sea, es como tener las millonadas y no disfrutar de esas millonadas, o sea, realmente seguir siendo vacío, seguir siendo pobre por dentro. Y entonces llegamos a la conclusión que realmente lo que la palabra nos enseña allí es que en todo vamos a ser prosperados, en todo. Entonces vas a prosperar, quizá antes eras chismoso, ahora ya no eres chismoso, ahora viene una persona a comentarte algo y usted no, espera un momentico, eso está mal, yo no participo de eso, yo no comparto eso. Usted se retira, quizá era la persona que tapaba una mentira con otra mentira, usted ahora pensó en tapar la mentira porque llegó tarde al trabajo y le va a decir a su jefe, es que trancón, y usted sabe que no era trancón, que usted quedó dormido. Entonces, no, usted diga la verdad, o sea, realmente es mejor, una verdad es como dice nuestro pastor, es mejor ponerse colorado un ratico y no pálido toda la vida, que usted siempre que se acuerde de esa mentira, usted como que no tengo que decir otra mentira porque tengo que taparlo. Entonces vas a prosperar en todos los ámbitos de tu vida, en tu salud, incluso hasta en la salud, porque sabemos que cuando nosotros tenemos mentiras en nuestra vida, cuando hay amargura en nuestra vida, cuando tenemos cualquier cosa menos la verdad de Dios, nuestra alma se enferma, y esa es una de las manifestaciones que hemos aprendido con nuestro pastor. Tu alma se enferma, sientes una amargura, sientes un dolor en tu corazón que es impresionante, que tú dices, no, esto no es taticardia, esto no es de ir al médico. Esto es ir al Señor de señores. Y Mike decía algo, es realmente ir allí a la fuente. Si usted necesita una libra de carne, usted no va a la farmacia. Si usted necesita, no sé, comprar grano al por mayor, usted no va a ir a la tienda de la esquina porque usted sabe que no le van a vender al por mayor. O sea, debemos de ser entendidos. ¿Quién es el creador? ¿Quién es el Dios? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Señor? Pues Dios, Él es el Todopoderoso. Él es el que ha estado desde antes, es el que es y el que seguirá siendo. No hay otro Dios como Él. Entonces, ¿a quién debemos de ir? Pero hoy yo hacía una pregunta, precisamente hoy hacía una pregunta y es, ¿sabes que Dios está contigo? O sea, realmente sabemos y tenemos eso en conciencia, tenemos eso como una convicción, una seguridad de que si yo abro mi boca, Dios me va a escuchar. Entonces es eso realmente. Si no entendemos que Dios está para nosotros 24/7, pues tampoco vamos a tener como una verdad sus palabras, porque tenemos a Dios como que el por si acaso, como el segundo plan, cuando realmente Dios debe ser la única opción en nuestra vida. O sea, no hay otra realmente, es Dios o es Dios. Entonces es momento que tú y yo entendamos de que debemos comenzar a eliminar todo aquello que realmente no nos permite avanzar, comenzar a eliminar todo aquello que Dios no ha plantado en nuestras vidas. Recordemos que Dios nos creó, que desde el momento en que fuiste fecundado somos ganadores, desde el momento en que Dios permitió que dijo Hugo va a ser la persona que va a ser de esta manera, Dios te vio como ganador. O sea, vea, Dios lo vio de esa manera, entonces ¿por qué no creer a esa verdad? Y la única manera de tener esa verdad guardada en nuestra vida y ponerla por obra es quitar toda mentira que tenemos como verdad en nuestra vida. Y bueno, yo quiero ahora recapitular lo que hemos hablado porque perseguimos un propósito en este tiempo, y es que nosotros dejemos de meditar tanto en los problemas y empecemos a meditar más en la palabra. Como decía ahora Víctor al finalizar, se trata de que nosotros eliminemos todas esas mentiras y empecemos a atesorar la palabra de Dios. Recuerda, si tú no tienes espacio, así como lo decíamos en el ejemplo del teléfono, del celular, si no tienes espacio en tu celular,
celular para guardar una aplicación nueva, tú no te vas a poner a llorar y a pelear con el celular porque no te deja. Simplemente tienes que tomar una determinación, eliminar una aplicación. Y Víctor decía algo que me gustó mucho, y es que tú decides si vas a atesorar más la demás basura que puedas tener ahí en tu celular, como a veces uno guarda muchas fotos, muchas imágenes que nunca va a publicar y uno dice no. La vuelve a ver. Exactamente. Ni siquiera la revisa. Y uno queda como con esa expectativa, ¿no? Como no la elimino porque en algún momento la voy a utilizar. Y mentira, uno no vuelve a ver eso. Pero si tú no tomas esa determinación de decir, yo voy a eliminar todo ese contenido basura que pueda tener dentro de mi celular porque de verdad necesito esa aplicación y necesito usarla, asimismo tenemos que hacer con nuestra vida. Porque bueno, si tú verás, tú eliges si dejas el contenido basura o eliminas lo que tienes que eliminar de tu celular e instalas la aplicación y puedes disfrutarla. A eso iba. Asimismo pasa en nuestras vidas. Nosotros tenemos que determinar hoy, eliminar todo y piensas qué contenido basura tienes. Eso que dijiste, uy, no, en algún momento voy a hacer uso de ese recuerdo, de ese dolor, de ese resentimiento. Elimina eso hoy, quítalo de tu vida. Simplemente dile, Señor, yo perdono a aquellos que fueron injustos conmigo. Y si tú tienes que ponerte a cuentas con alguien, primero ponte a cuentas con Dios. El Señor dice allá en Isaías en el capítulo 1, ven y pongámonos a cuentas. Ponte a cuentas con Él, ponte a cuentas con el Señor y confiésale todo lo que tienes aún ahí guardado, lo que te duele, lo que no has querido sacar, así te dé pena, así te dé vergüenza, decirle a Dios, mira, yo no he querido sacar ese resentimiento, todavía me acuerdo cuando tal persona me hizo eso, me sentí avergonzada, y saque eso de allí y decide no volver a pensar en ello y date la oportunidad de que la palabra de Dios transforme tu vida. Pensaba en algo mientras Víctor ahora estaba dando su aporte, y es que bueno, ya hablamos de eliminar para poder guardar algo nuevo, de destinar tiempo para hablar con nuestro Dios y decirle, Señor, mira, no entiendo tu palabra, ayúdamela a entender y demás, pero también debemos nosotros deleitarnos en ella. Dice la Biblia en el Salmo 119, en el capítulo 103, el salmista dice algo que me gusta mucho y dice, más dulce que la miel a mi paladar son tus palabras, mucho más dulce. Yo no sé si a ti te gusta la miel o piensa en algo dulce que te pueda gustar y tú dices, más dulce que eso que me gusta puede ser tu palabra a mi boca. Y pensaba mientras meditaba en este texto precisamente que por lo menos a mí me gusta muchísimo la legislación laboral realmente. Usted, ay, ¿le gustan las leyes? Sí, me gusta muchísimo, o sea, de verdad, me encanta. Y entonces cuando yo empiezo a leer artículos, sea resoluciones, sentencias del Consejo de Estado y demás, cuando empiezo a leer toda esta documentación que tiene que ver con lo laboral, vea, yo me deleito tanto que a mí me pasa el tiempo y yo no me doy cuenta. Quiero más. Exacto. Entre más leo, más quiero. ¿Y por qué? Porque se me abre el entendimiento y cuando entiendo algo que no entendía yo, wow, de verdad eso lo dice la ley. Me pasó una vez que en una empresa que se dedican, son unos, digámoslo así, unos duros en el tema de toda la contratación laboral, porque precisamente se dedican a proveer personal temporal a las demás empresas. Ellos nos estaban liquidando en la empresa que yo trabajaba mal un recargo de las horas extras. Entonces yo me senté a leer la norma y me la leí de atrás para adelante, las palabras que yo no entendía, buscaba el significado y escribía, es que el artículo tal. Le redacté un correo a la señora que nos había enviado la factura porque ella me decía que el cálculo yo lo estaba haciendo mal, pero yo le decía, no, es que la norma no dice eso no está escrito. Entonces yo me documenté todo lo suficiente para poderle responder un correo y claro, ella no me creía, ella me decía que no y que no. Al final me dijo, ¿sabe qué? Yo se lo voy a enviar al abogado. Y cuando ella se lo envió al abogado, el abogado le responde, señora XXX, lo que dice la señorita Maite Mina es cierto, el tal norma dice esto y esto. Usted cree, yo sentí un fresco dentro de mí. Yo dije, yo tenía la razón. Yo sabía que era así y yo me lo disfruto, la verdad. Y yo pienso que así como yo me disfruto esto, que es algo tan natural, tan terrenal, que no va a durar para siempre, sino que en algún momento va a perecer, así mismo debemos disfrutarnos la palabra de Dios. Que cuando alguien venga a decirte una mentira, tú le digas, no, es que eso no es así. La Biblia no dice exactamente. Que tú digas, no venga aquí con fábulas, con cosas de hombres, porque la Biblia no me dice eso. Así que se trata de que nosotros disfrutemos de esa palabra, que de verdad nos deleitemos en ella y que así como tú decides eliminar lo malo, empieza a llenar lo bueno. Recuerda que nosotros no podemos estar vacíos. Claro que sí, y mira que meditaba en ese versículo que dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Hablabas de que la persona debe ir ante Dios y confesar su pecado antes de confesarse ante un hombre que quizá usted dice, no sé cómo, no tiene las fuerzas, pues vaya ante Dios, se confiesa. Y entonces yo pensaba realmente es ver cómo es ayuda de Dios, porque dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Quizás por mucho tiempo no confesaste, no le dijiste a esa persona, pero viniste ante Dios hoy
te confesaste y el día de mañana Dios te da la oportunidad de amanecer para hacer lo que te corresponde, y es ir y decirle a esa persona, perdóneme, perdóneme. O sea, mira lo impresionante. Y quizás eso sea como duro y usted diga, no, para mí esa palabra no es como miel para mi paladar, porque es que ir a perdonar. Pero si usted la alcanza, digamos, a percibir, y quiero que entendamos realmente como Dios me permite verla, y es de verdad poderle decir, Dios, gracias, porque aún pudiéndome desaparecer, aún pudiendo chasquear los dedos y decir, Víctor no va más, yo vengo, te confieso mi pecado y tú me das la oportunidad de ir a pedirle perdón a esa persona, de ir digamos, de cierta manera, a enmendar mi error. Me das ese privilegio. O sea, eso es una palabra que para mí es súper dulce, porque Dios me está diciendo, mira cómo es mi amor, y te estoy dando la oportunidad realmente de entender que si tú confiesas, de que si tú vienes ante mí, de que si tú permites en tu vida eliminar aquello que no te sirve, te doy capacidad, te doy más espacio, te doy. Y quizá usted dice, uy, yo no pensé que al eliminar esa aplicación fuera a tener tanto espacio, o pensé, tantos beneficios. Exacto, o no pensé que al instalar esta aplicación pudiera tener todo lo que tenían quizá 4 o 5 aplicaciones que ni funcionaban bien. Entonces es eso, quizás no queremos aceptar la verdad porque nos hemos creado un panorama que quizás decimos, no, es que va a pasar esto, va a pasarlo de acá, es que va a pasarlo de aquí, y no, en algún momento va a pasarlo de acá, entonces mejor yo no lo hago. No, realmente yo creo que la mejor decisión que tú y yo podemos tomar es aceptar la verdad de Dios en nuestra vida, es meditar de día y de noche. Y bueno, ya para ir cerrando este tiempo, quiero dejarles con una definición de meditar que encontré y que me pareció muy interesante. Y dice que meditar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Mire que nos dice que cuando nosotros meditamos estamos pensando y considerando un asunto todo el tiempo, y no simplemente como que lo voy a considerar porque sí y lo voy a repetir en mi mente, sino que dice con atención. Es decir, que tú y yo tenemos que tener una disposición resuelta, digámoslo así, un ánimo resuelto para estar pensando en esa palabra, y dice que es para estudiarlo. Cuando tú estudias, tú vas y buscas en diccionarios, tú vas y buscas en diferentes fuentes para poder entender eso que estás estudiando. En este caso, nuestra fuente es Dios, aquel creador que te formó a ti, que me formó a mí y que inspiró la palabra. Así que nosotros debemos detenernos un poco para comprender bien lo que dice la Escritura. No correr, no se trata de correr, sino de verdad tomar un texto y poderlo saborear, así como tú te saborearías, yo qué sé, yo por lo menos, bueno, algo que a mí me guste mucho, el plátano, de verdad. De pronto ustedes pensaron que iba a decir chocolate o algo así. No, incluso no me gusta el chocolate, precisamente. Algo que me gusta mucho es el plátano. Sí, tostada del plátano verde, o sea, eso sabe muy rico, la verdad. Entonces yo me detengo, y bueno, y no les voy a dar aquí más publicidad de eso, pero yo me detengo de verdad a saborearla porque me gusta muchísimo. Así mismo como tú te comerías algo que te gusta muchísimo, detente y dices, bueno, así mismo voy a desmenuzar esta palabra del Señor, voy a ir a su presencia, no voy a ir a comentarios bíblicos, no voy a ir a lo que dijo fulanito de tal, no, voy a ir a la presencia de aquel que la inspiró, a la presencia de aquel que habló de esa palabra y que de verdad fue el que la escribió, y ahí es donde tú y yo vamos a entender lo que dice. Y mira que dice en Apocalipsis capítulo 3 en el verso 8, para ya terminar, un texto que explicábamos con nuestros pastores y aprendíamos la semana anterior, y dice la Biblia, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire que el guardar la palabra del Señor y no negar su nombre con nuestras obras hace que aunque tú tengas poca fuerza, las puertas que Dios abre delante de ti no se cierren. Claro que sí, eso es muy cierto, y de verdad tener en cuenta de que Dios es quien pelea por nosotros. Imagínate que la puerta, como decía Mai, en nuestras fuerzas quizás no podemos ni abrirla, ni siquiera cerrarla, pero Dios está allí realmente. Eso es tremendo. Y toda la definición de meditar, yo buscaba la definición de saber, y dice que es conocimiento profundo de una ciencia o de un arte, y tú decías que meditar es como aprender algo, y al tú saber eso, imagínate, o sea, tienes ese conocimiento profundo y tú sabes que la verdad de Dios, por más mentiras que el diablo quiera traer disfrazadas, tú no la vas a creer porque tú sabes que Dios está para ti. Y es como la pregunta que vuelvo y se la hago, es como saber que realmente Dios sí está con nosotros, que Dios responde por nosotros, y como dice el pastor, si Dios a usted lo llama, tenga en cuenta
cuenta que el Dios que lo llamó es el Dios que lo capacita, es el Dios que le provee, es el Dios que le da todo lo que usted necesita. A nosotros nos corresponde obedecer, a nosotros nos corresponde creer, a nosotros nos corresponde eliminar toda la basura, dejar de meditar en los problemas y comenzar a tener verdades en nuestro corazón para poder tenerlas como una verdad, valga la redundancia, en nuestra vida, para poder caminar en ellas. Y bueno, pues nos despedimos. Recuerden que nosotros somos Misión 316 porque nuestra misión ¡eres tú! Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa que se llama ¡Embajadores del Reino! Hola Nali, mira que te estaba contando de que estoy llena de tareas y además con esto de las clases virtuales me ha costado adaptarme muchísimo. Ay, sí, no, y mira que ya llevamos un año, ¿no? Así en esas clases. Uy, sí. Sí, un año entero de Sí. clases. Al principio costó mucho adaptarse. Sí, además imagínate que para este mini receso, todo ese poco de tareas que nos han dejado. Sí, que Dios nos ayude para poder llenarnos Sí. de su sabiduría, para poder completar Sí, tanta rápido, tarea. y también rápido, porque a veces uno se trasnocha, eso de estar trasnochando y madrugando. Claro, uno lo terminarlas de una para poder descansar un poco pasa. y Ya, un poquito disfrutar ahí, este sí. receso. Sí, eso he intentado, como quien dice, hacer las tareas rápido para acabar el receso ahí. Sí, claro, poder tener así sea un solo día de descanso. Sí, ahí disfrutarlo bien y pues pasarla y también alabando a Dios. Claro, venir a la iglesia seguido. Sí, no, y pues imagínate que con eso de las clases virtuales también se me ha complicado porque hay veces que me falla el celular y a veces la PC, entonces pues como... Sí, o algunos Sí. que estudian en la tarde se les complica después de las clases venir a la iglesia. Ah, sí, ¿verdad? Yo, por ¿no? ejemplo, gracias a Dios, entré este A año en la mañana. Sí, yo como estoy en la mañana, pues qué bueno, pero pues las tareas es como tipo Claro, de la terminas muy mañana tarde, correr a hacer claro, tareas siempre que y terminas de las clases después hacer ir al tareas. culto, sí, es muy Sí, complicado. y llegar tarde y acostarse tarde Sí, para llegar levantarse tarde, ajá. temprano, sí. Sí, es como... Hola niños, qué alegría volver a estar aquí con ustedes en este programa. Bueno, de verdad queremos que todos estén muy dispuestos, no importa la edad, no importa que usted diga como que no, es un programa infantil, no. La palabra de Dios es para todos nosotros y lo importante es que estés allí atento para lo que Dios quiere hablar para tu vida. Bueno, me presento, yo soy maestra de iglesia infantil, me llamo Keren Villa y quiero en este tiempo invitarlos a que allí con su Biblia se acomoden y disfruten ese tiempo, pero no me encuentro sola. Voy a presentar a las niñas que están conmigo. Empecemos por aquí. Mi nombre es Nisi y me alegra estar con ustedes. Hola, Dios le bendiga, mi nombre es María Camila Hernández y es una alegría que nos acompaña a este nuevo tiempo. Te invitamos a que tomes tu Biblia, tu cuaderno de apunte y tu lapicero y que lo que Dios te hable seas tú anotándolo y reargullándolo en la palabra de Dios. Así es, por acá. Soy Analí y pues estoy muy alegre que todos se conecten a esta hora y estén en este programa. Y mi nombre es Catalina Osa y qué alegría tenerlos aquí con nosotros. Bueno, hoy vamos a entrar a un tema muy importante. Todos los temas son importantes porque siempre nos acercan más a Dios, nos permiten adquirir mucho más conocimiento de nuestro Padre. Hoy el tema es la comunión. Entonces, antes de empezar en este tema, quiero que Nisi, tú nos des la definición de qué es comunión. La comunicación es la acción de intercambiar información, ya sea entre dos personas o más, teniendo como fin la transmisión y la recepción de informaciones, ya sea escrita, emocionalmente, etc. La persona o personas que envían información es el emisor y la persona que lo recibe es el receptor. Así es, entendemos que para tener una comunicación tienen que existir dos personas o más para poder entablar un diálogo, una conversación, para comunicar algo que deseemos para la otra persona. El que envía el mensaje es el emisor y el que recibe el mensaje es el receptor. Para eso también quiero que Analí, tú nos digas medios de comunicación o de comunión. Los medios de comunicación podría ser, ejemplo, la televisión o también nosotros hablando en diálogo, o podría ser por señas, o también podría ser por cualquier motivo, o por papelitos, o por donde sea que pueda llegar hacia la otra persona. Bueno, y si queremos comunicarnos con Dios, Catalina, ¿cuál es el medio por el cual nos podemos comunicar con Él? Nuestro medio de comunicación con Dios es la oración, porque por ahí le hablamos a Dios. Así es, podemos expresarle cualquier sentimiento, cualquier carga y para eso quiero que me acompañen allí a leer en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entendemos que a través de la oración, si queremos agradecerle a Dios, lo podemos hacer. O sea, la oración es un medio por el cual nosotros expresamos infinidades de sentimientos, infinidades de cosas que pasan en nuestra mente, en nuestro corazón. Se lo podemos expresar a través de la oración a nuestro Padre. También quiero que me responda Camila, si Dios quiere respondernos a nosotros, hablarnos, ¿cuál puede ser el medio por el cual Dios nos puede hablar a nosotros? Pues la Biblia por claramente se llama la palabra de Dios, donde Dios pone sus promesas, sus mandamientos, sus reglas, como se dice. Ahí Dios nos habla, puede ser en sueños, en visiones, y nos lleva directo a la palabra de Dios. Bueno, también quiero que hoy entiendan ustedes, niños, padres, jóvenes, todas las personas que están allí escuchando este programa, quiero que entiendan algo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una comunicación con una persona, queremos expresarle un sentimiento o algo importante a alguien, de por sí siempre lo hacemos con una persona que ya hemos conocido, que ya hemos entablado una conversación, siempre lo hacemos con una persona de confianza. De otro modo lo podemos hacer con personas que quizás no conozcamos, pero bueno, hoy les queremos enseñar también algo muy importante en este tema de la comunicación para ustedes, niños, padres, todas las personas que están allí escuchándonos. Nosotros cuando nos comunicamos con una persona y queremos expresarle algo íntimo, algo que para nosotros es algo que hemos guardado o un secreto, algo muy importante, muy fundamental para nosotros, lo expresamos a alguien que ya hemos conocido con tiempo, alguien que quizás ya hemos entablado una conversación y nos genera confianza. De lo contrario, a otras personas que no nos generan confianza no le vamos a expresar algo íntimo, algo tan importante, sino que quizás le transmitamos un mensaje que no sea tan relevante. Pero asimismo Dios es con nosotros. Quiero que me acompañen. Salmos 25 en el versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Qué importante es esto, porque Dios también, así como nosotros expresamos cosas íntimas más a las personas que nos generan confianza, asimismo es Dios con nosotros, con los que le tememos realmente. ¿Y qué será temerle a Jehová? No es tenerle miedo, no es decir qué horror la presencia de Dios, no, al contrario, es tener respeto por su presencia. Así que nosotros que somos sus hijos y le tememos a Él, con nosotros es que Dios va a tener una comunión íntima. Es a nosotros que Dios nos va a enseñar, nos va a mostrar sus tesoros, sus secretos, sus más hermosas verdades que están aquí en la palabra. Nos va a traer una revelación de cada una de ellas. Así que si nosotros tenemos ese temor por la presencia de Dios, si tenemos ese respeto hacia Dios, hacia lo que Él es como Padre, Él va a tener una comunión íntima con nosotros, sus hijos. Bueno, y quiero que recuerden, que tengan muy presente que la oración es el medio de comunicación, es el medio de comunión que tenemos con Dios. Por allí podemos expresarle lo que nosotros deseamos a nuestro Padre Celestial, y Él nos va a escuchar y nos va a hablar por medio de su palabra. Así que es muy importante que lo tengan claro y lo tengan presente. Así que este ha sido nuestro programa y ha sido todo por hoy. Nos encontramos en un próximo programa. Bueno, y recuerden que nosotros somos embajadores del reino.